Bien, buenos días con todos. Bueno, antes de empezar, yo quisiera compartirles un corto testimonio de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes habrán visto que yo uso las señas, y yo voy a compartir mi testimonio a los hombres en el retiro de hombres, y la oportunidad fue muy agradable. Gracias. Quiero compartirles a todos ustedes como una iglesia que puedan conocer un poco de mi vida. Yo acepté a Cristo a la edad de más o menos 8 años. Acepté a Cristo gracias a mi papá. Mi papá, gracias a Dios, yo nací en una familia cristiana y mi papá me testificó. Ahora, la razón por la que yo sé señas es porque mi papá es sordomudo. Mi papá y mi mamá son sordomudos, y yo nací en una familia de sordomudos. Mis hermanos, mis 5 hermanos, varones todos, son oyentes. El primero es el mayor, misionero ahora a Ecuador, trabajando con sordos y trabajando con oyentes. Y ahora yo, el segundo, también buscando la voluntad de Dios y que Él pueda guiarme a dónde puede trabajar. Por esa razón estoy aquí, para poder ver, conocer la necesidad que hay aquí en Argentina, y poder trabajar con sordos y también trabajar con oyentes. Pero mi papá me testificó, y solo yo doy gracias a mi papá, que Dios pudo usar a mi papá como un sordo, una persona limitada, una persona discapacitada, que me testificó a mí. Y solo doy gracias a un sordo que Dios usó para que yo fuese salvo ahora. Él, en un tiempo cuando yo tenía 8 años, yo estaba muy mal, estaba robando, estaba mintiendo, y en ese tiempo mi papá me llamó, me dijo: ven, siéntate conmigo, y nos sentamos. Él apagó las luces y él puso una vela en medio. Él lo prendió y me empezó a explicar, y me dijo: lo que tú estás haciendo está mal, y lo que estás haciendo te va a llevar al infierno. ¿Quieres saber cómo es el infierno? Y yo le dije: yo no sé cómo es el infierno. Y me dijo: dame tu mano y ponlo acá en el fuego. Y cuando yo puse mi mano en la vela, me había quemado. Entonces yo dije: no, yo no quiero ir al infierno porque no quiero quemarme la mano. Y después me dijo: no, el infierno no es así, el infierno es mucho peor. El infierno es un lago de fuego. Tú te quemas todo el tiempo por la eternidad, y vas a sufrir y sufrir por toda la eternidad, por siempre. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres sufrir en el infierno? Y yo le respondí: no, yo no quiero sufrir. Y él me empezó a testificar sobre Jesucristo y sobre la sangre de Jesús, cómo nos salva, y en ese momento yo fui salvo, solo gracias a Dios y gracias a mi papá también. Entonces yo quiero que ustedes conozcan este testimonio que yo tuve, y bueno, siempre agradeciendo a Dios, porque muchas veces yo me avergonzaba también de mi papá por su discapacidad. Cuando era joven, 13, 14 años, siempre me avergonzaba de él, y porque yo mismo me preguntaba cómo es que todos oyentes, mis amigos, tienen padres oyentes que pueden escuchar la voz de su papá, pueden escuchar la voz de su mamá, pero yo no puedo. Solo puedo ver las manos mostrando amor, pero yo quisiera escuchar a mi papá. Pero ahora entiendo por qué Dios me hizo nacer a mí en una familia cristiana. Es porque Él necesita que también sordos sean salvos, y por esa razón Dios me dio las manos para poder usarlas y poder testificar a sordos. Fran es un ejemplo de cómo Dios puede usar a una persona discapacitada. Mi papá es un ejemplo de cómo Dios puede usar a una persona discapacitada, que puede también recibir la salvación. Un oyente recibe la salvación gracias a un sordo. Y yo les pediría a ustedes que oren mucho por mi vida, por lo que Dios tiene preparado para mi vida, y también oren por Fran. Yo sé que ustedes han escuchado su testimonio también el domingo pasado, y él tiene muchos deseos de servir a Dios, encontrar un lugar y poder establecerse y trabajar con personas sordomudas. Entonces yo les pido que ustedes oren por mí, por mi vida, y por la de Fran también. Hermanos, muchas gracias. Y ahora quiero empezar el mensaje. Voy a pedir también a hermano Félix que me ayude con la traducción a Fran. Ahora sí voy a usar mi voz. Y vamos a buscar, por favor, en el libro de Lucas, por favor, capítulo 17. Libro de Lucas, capítulo 17, por favor. Quiero hablarte ahora sobre la gratitud. Quiero hablarte sobre el agradecimiento.
¿En qué momento podemos dar gracias? ¿A quiénes debemos dar gracias? ¿En qué momento, en qué situaciones debemos dar gracias a Dios? Hay tantas cosas por las que nosotros a veces nos olvidamos. Y la verdad que la voluntad de Dios es que que nosotros demos gracias a Dios. Dios quiere que nosotros siempre aprendamos a dar gracias. Antes de leer el libro de Lucas capítulo 17, quiero que dejes ahí nada más abierto tu Biblia y busques por favor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Aprendamos a dar gracias en todo, porque es lo que Dios quiere de nosotros, que le demos gracias a Él. En la historia de Lucas capítulo 17, yo te voy a mostrar a un leproso, el ejemplo de un leproso, de en qué momento nosotros podemos dar gracias a Dios y también a las personas. En el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11, vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a explicar y vamos a sacar unas lecciones de la gratitud en esta mañana. Dice el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Jesús está camino a Jerusalén, pero para llegar a Jerusalén, Jesús tenía que pasar por Samaria y Galilea. No había otro atajo por donde pasar. Él no tenía otro lugar para cortar camino, no podía hacerlo. Jesús tenía que pasar sí o sí por Samaria. Entonces, en ese momento, cuando Jesús está pasando por Samaria, se acercan 10 leprosos a Jesús. Se pararon de lejos, dice. Y estos 10 leprosos vieron a Jesús. Pero yo me pregunté, ¿cómo estos 10 leprosos supieron que era Jesús? ¿Cómo supieron estos 10 leprosos que Jesús los sanaría? Yo me preguntaba y yo empezaba a revisar algunos versículos, y yo sé que no lo dice en la Biblia, pero me hago una idea. En el libro de Lucas capítulo 5, pueden buscarlo por favor, en el libro de Lucas capítulo 5, encuentras aquí la historia de un leproso, de otro leproso. Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 13: entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Versículo 15: pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. ¿Sabe qué, hermano? Jesús está en camino, un leproso se acerca a Jesús y le dice: Jesús, por favor te ruego, si quieres nada más puedes limpiarme. ¿Sabes qué? Estoy sufriendo mucho con esta lepra, me limita mucho, no puedo estar con mi familia, simplemente estoy en un hueco, viviendo solo, comiendo de la basura. Me siento menospreciado, Jesús, por favor te pido, te ruego, si quieres, sáname. Y Jesús lo vio y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero sanarte, ven. Y le tocó. En ese momento que lo tocó Jesús, la lepra desapareció. Y en ese momento él dio sus manos y él se puso tan contento, tan emocionado, que salió corriendo, y dice en el versículo 15, su fama se extendía más y más. Yo imagino que este leproso empezó a correr por todas las calles gritando: chicos, mírenme, acá estoy, miren. ¿Se acuerdan que yo tenía lepra? ¿Se acuerdan que estaba todo carcomido, mi carne se estaba pudriendo? Ahora mírenme, tengo la piel sana, hay un hombre que me ha sanado, se llama Jesús. Y vayan a buscarlo. Ustedes que están enfermos, vayan a buscar. Ustedes que tienen demonios poseídos, vayan a buscar a Jesús. Él realmente es el Dios. Empieza a hablarle a toda la gente, empieza a gritar, a proclamar. Y yo imagino que por ahí 10 leprosos escucharon eso y dijeron: ¿sabes qué? Estamos escuchando a un ex leproso que está hablando sobre Jesús. ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas que era leproso como nosotros? Mira, ahora es sano. Hemos sido doctores y no lo ha sanado. Hemos ido a magos y no lo ha sanado.
¿saben qué? ¿Por qué no vamos a buscar a ese hombre Jesús? Y en ese momento imagino que estos 10 hombres empezaron a buscar por todas las calles. Caminaron y caminaron por todas las calles, y por Samaria, cuando Jesús estaba entrando, y reconocieron el rostro, reconocieron el vestido, y dijeron, creo que ese es Jesús, vamos muchachos, vamos. Y se acercan a Jesús, se paran de lejos, y ellos empiezan a gritar. En el versículo 13, seguimos en el libro de Lucas 17:13, los leprosos se acercan a Jesús de lejos, y ellos en el versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Nada más. ¿Te imaginas? Los leprosos van corriendo, se paran de lejos, ven a Jesús y le gritan, Jesús, Jesús, por favor, sánanos, límpianos, como lo hiciste con el leproso anterior, hazlo con nosotros también, Jesús, acércate, tócanos. Chicos, se va a acercar Jesús, nos va a tocar. Pero ¿saben lo que hace Jesús? Jesús lo hace de otra manera. Jesús les dice, muchachos, vayan con el sacerdote, nada más. Y se va Jesús. Los leprosos, imagino que habrán estado ahí, Jesús, no te vayas, Jesús, pero ve y tócanos primero. ¿Acaso no sabes lo que dice en Levítico 14, Jesús? Yo sé que tú sabes. Primero tócanos, por favor, tócanos, para después ir al sacerdote. Lo hiciste con uno, por favor, hazlo con nosotros. O por lo menos di, lepra, desaparece y nosotros seremos sanos. Pero por favor, acércate, Jesús. Pero Jesús hizo algo que ellos no imaginaban. Yo pienso que los leprosos habrán dicho, esto no tiene sentido, muchachos. La verdad que yo no esperaba esto. Jesús nos está mandando a un sacerdote así lleno de lepra. Esto yo no me esperaba, esto no tiene sentido. Pues realmente, hermano, las cosas que Dios hace con nosotros no tienen sentido. Dios nos ha traído aquí a la iglesia por una situación que no tenía sentido. Dios te hizo conocer a ti, a Cristo, por una situación que no tenía sentido. Tú recibiste algo de parte de Dios haciendo otras cosas que no tenían sentido para ti. Muchos de nosotros hemos recibido cosas, hemos recibido la salvación de Dios haciendo cosas que no tenían sentido en nuestras vidas. Pues Dios hace eso con nosotros. Dios lo hace a su manera, lo hace a su tiempo y lo hace a su manera. Las cosas no tienen sentido para nosotros. Dios lo hace así. Hace cosas que no tienen sentido, hace cosas que no imaginamos, no tienen lógica. Pero Dios lo hace a su manera. Y Él nos pide a nosotros que hagamos cosas que no tienen sentido, pero más adelante entenderíamos por qué. Ahora, en el versículo 14, ahí mismo dice, cuando Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, puedes ir al libro de el libro de Levítico. Vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 14. ¿Por qué los leprosos no entendían lo que estaba sucediendo aquí? En el libro de Levítico 14 nos explica. Levítico capítulo 14, versículo 1 y 2. Versículo 1 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, 2. Esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Entonces los leprosos esperaban primero que Jesús los toque, los sane, y después ellos iban al sacerdote. Pero Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, vayan. Y ellos habrán dicho, ¿quieres que nos vayamos al sacerdote? Aún no estamos sanos, Jesús, aún no estamos sanos. Primero tócanos, sánanos y después vamos. Ellos estaban con una incógnita en la cabeza, esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. Yo no me esperaba esto, como lo hizo con el otro y ahora con nosotros no. Pero Jesús lo hace así, lo hace a su manera y no a nuestra manera. Y por eso tú tienes que aprender a darle gracias. Aprende a darle gracias a Dios por las cosas que no tienen sentido. En el versículo 15 de Lucas 17, versículo 14, cuando ellos iban, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los leprosos empiezan a caminar, hicieron caso a Jesús y empiezan a caminar, empiezan a ir al sacerdote. Quizás haya estado a 10 cuadras, y mientras que ellos iban caminando en busca del sacerdote, caminaban 1 cuadra, 2 cuadras, uno de ellos empezaba a ver la mano sana. Otro de ellos empezaba a caminar y empezaba a ver que las piernas estaban recuperándose. Siguen caminando
y uno ve que ya la mitad de la cara se estaba sanando. Ellos se miraban entre ellos y decían, ¿qué está pasando? Y mira mi mano, mira mis piernas, mira la cara, tu cara se está sanando. Muchos de ellos habrán pensado no sé qué, pero ellos habrán estado tan emocionados al ver eso. Los leprosos, cuando vieron que cada uno era sanado, se emocionaron bastante. Ellos se emocionaron bastante, saltaron y creo que hermanos, se cegaron con la emoción. Y eso sucede muchas veces. Yo recuerdo que cuando a veces hacíamos entrega de regalos a los niños, agarrábamos a los niños, agarrábamos los regalos, se los entregábamos, y en vez de que ellos nos den gracias, recibían el regalo y de inmediato saltaban corriendo y se acercaban a la mamá, al papá y decían, mamá, mira papá, me han regalado un carrito, me han regalado una muñeca, mamá, mira. Y mientras que uno está acá esperando que uno le agradezca, en vez de agradecer, esa persona fue primero y se emocionó tanto que avisó a todos. De estos 10 leprosos empezaron a verse entre ellos que estaban sanos, y uno dijo, chico, mira, ya estoy sano, ¿sabes qué? Voy a ir a avisarle a mi esposa. Otro de ellos se paró y dijo, mira, yo también ya me sané, qué emoción, voy a avisarle a mi familia, a mis hijos seguro que deben estar esperándome, voy a darles un abrazo a mis hijos. Otro de ellos se paró y dijo, bueno, yo voy a irme con mis amigos y vamos a jugar fútbol, ahora sí podré jugar fútbol con ellos. Y muchos de ellos empezaron a ir a avisarle a la familia, a avisarle a la gente, a los amigos. Pero ¿sabes qué? Solo uno de ellos se quedó parado aquí y dijo, antes de ir a avisarle a mi familia, ¿quién hizo esto por mí? Y él dio la media vuelta y dijo, ese hombre, yo tengo que ir a darle gracias a ese hombre. Ese hombre lo hizo por mí. Yo no voy a seguir lo que ustedes están haciendo. Yo mejor voy a ir primero a agradecerle a ese hombre. Y en el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, solo uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este hombre dice que corrió y buscó a Jesús. Jesús, ¿dónde estás, Jesús? Dobla una esquina, dobla otra esquina buscando a Jesús. Y cuando lo vio a Jesús, dice que él corrió, se postró en tierra, se arrodilló y le dijo, gracias, muchas gracias. Gracias. Jesús lo ve y dice, ¿uno nada más? ¿Qué pasó con los 9? ¿Solo uno vino a agradecerme? ¿Qué pasó con los 9, Señor? ¿Qué pasó con los 9? Y este es samaritano. ¿Sabes qué? Esta es una lección para nosotros. Si nosotros vamos a darle gracias a alguien o gracias a Dios, no esperes que lo haga otro. Hazlo tú primero. Sé tú el primero en dar la iniciativa y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a darle gracias a ese hermano. Yo no sé ustedes, chicos, perdón, pero yo voy a ir a darle gracias. Yo recuerdo que cuando era joven, con mi hermano mayor, antes de comer siempre dábamos gracias a Dios, orábamos, y nosotros fuimos a un restaurante a almorzar. Todo estaba lleno de mesas, muchos estaban comiendo y nosotros nos sentamos, nos sirvieron los platos. Yo estaba esperando que mi hermano orara. Mi hermano me dice, ora Luis. Y yo le dije, no, ora tú por favor. Y él me dice, no, tú ora por favor. Y él me decía, no, yo le decía, no, ora tú eres el hermano mayor, dame el ejemplo, ora tú. Y él decía, no, te ordeno que ores por favor. Y nos estábamos discutiendo en quién daba gracias. Y después nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Nos estamos avergonzando de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay gente aquí alrededor que nos está viendo y nos estamos avergonzando de darle gracias. Y a veces, hermano, cuando estamos en la reunión, en una reunión familiar, que mi familia no conoce a Cristo, estamos en una reunión social con amigos de trabajo y nos sirven un plato de comida, como que a veces nos da vergüenza de darle gracias a Dios, soy el único cristiano en la mesa, y bueno, creo que mejor lo dejo para después la oración y empiezo a comer. No, hermano, tú aprende a darle gracias a Dios. Si uno no da gracias, ¿saben qué, amigos, familia? Voy a darle gracias a Dios, ¿sí? Me da un minuto y empiezas a darle gracias a Dios. Pero tú toma la iniciativa de darle gracias a Dios o darle gracias a alguien que hizo algo por ti. Esta lección es para nosotros. Seamos los primeros en darle gracias a Dios, aunque otros no quieran hacerlo. Lo primero que hemos aprendido es darle gracias a Dios por las situaciones que no tienen sentido en nuestra vida.
Lo segundo es darle gracias a Dios o darle gracias a otros aunque otros no quieran. Dar gracias aunque otros no quieran. Y en el versículo 16, ahí mismo, la última parte del versículo 16, dice, y este era samaritano. Versículo 17, respondiendo a Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta? Samaritanos y judíos no se llevaban muy bien, eran enemigos. Pero sin embargo, este samaritano se acercó a un enemigo, Jesús, y perdió la vergüenza, perdió el miedo, perdió todo eso, y solo le interesó darle gracias a Jesús. Y esa es una lección para nosotros. ¿Quieres dar gracias, hermano? Dale gracias aunque sea tu enemigo. Da gracias aunque aquí haya sentado tu enemigo. Quizás ayer has tenido la pelea con alguien y ¿sabes qué? ¿Sabe qué, hermano? Mire, lo siento, hemos tenido una pelea, pero le agradezco por lo que hizo por mí. Quizás alguien nos llamó la atención por algo que habíamos hecho mal y nos molestamos y decimos, ¿quién se cree este pastor? ¿Quién se cree este señor que me llama la atención a mí? Pero más adelante te das cuenta y dices, no, creo que tiene razón. Creo que tiene razón, me está cuidando, tengo que agradecerlo. Pero tenemos pelea, bueno, no importa. Voy a agradecerle a este pastor, voy a agradecerle, hermano, muchas gracias por llamarme la atención. Gracias por hacer esto por mí. En Arequipa yo recuerdo que a veces no teníamos que comer y una hermana llegaba con un plato de comida, una bolsa con comida, y él me lo daba. Luis, toma. Yo recibía esto, lo abría y era un plato muy rico de comida. Y yo decía, hermana, muchas gracias, hermana, muchas gracias. La hermana me decía, no me la agradezcas a mí. Ah, no, entonces ¿a quién, hermana? ¿Ves al hermano que está ahí? Agradecele a él, él fue el que te lo dio. Y cuando yo volteo la cara, era un hermano que habíamos tenido una pelea. Y yo dije, ay, hermano, ¿para qué me dijo? Mejor usted nomás. Pero bueno, es una lección para uno. Tengo que ir y darle gracias al hermano, aunque sea mi enemigo. ¿Sabes lo que produciría eso? Si tú aprendes a darle gracias a tu enemigo, en Romanos capítulo 12 puedes encontrar una respuesta. Romanos capítulo 12, por favor, busca. Romanos capítulo 12, versículo 20. En este versículo dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuegos amontonarás sobre su cabeza. Lo vas a ayudar a él a reflexionar. Si tú no eres agradecido con tu enemigo no va a reflexionar, no va a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero si tú eres agradecido por un favor que te hizo y te acercas a él y dices, hermano, muchas gracias, ¿sabe qué? Hemos tenido una pelea antes, ¿sabe qué? Me llamó la atención, yo estaba por eso con usted, pero me disculpo y quiero agradecerle por lo que hizo por mi familia y por mí. Gracias. Eso ayudaría a que tu enemigo como que medite en eso, reflexione y mejora relaciones a través de la gratitud. Aprende a darle gracias, hermano. ¿Sabes qué? Cuando nosotros damos gracias por las situaciones que no entendemos, que lo vimos primero, eso nos ayuda a nosotros a ver hacia atrás y dar gracias por lo que hemos pasado atrás. Dios ha hecho que nosotros pasemos por problemas y cuando miramos hacia atrás decimos, Dios, muchas gracias por lo que pasé. Ahora entiendo lo que tú hiciste por mí. En 1 Corintios, si pueden buscarlo también por favor, 1 Corintios capítulo 13. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. 1 Corintios 13, 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Te das cuenta? Lo que tú estás pasando ahora, algo que no tiene sentido para tu vida. Quizás tú estás renegando, estás molesto con Dios, estás en contra de lo que estás pasando y reclamándole a Dios. Pero Dios ahí está diciéndote, ¿sabes qué, hijo? No reclames, solo guarda silencio y agradece por lo que te estoy haciendo pasar. Porque ahora tú conoces en parte, pero más adelante conocerás cómo fuiste conocido. Y yo sinceramente, con el testimonio que te conté, yo renegaba mucho.
estaba muy molesto con Dios porque no tenía sentido de que Dios me haya dado padres sordomudos. Y yo molesto con Dios, renegaba, decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has dado esos padres? No pueden hablar, no pueden escuchar, no puedo conversar con ellos, me da vergüenza caminar con mi papá. En ese momento yo renegaba y molesto con Dios, decía, ¿por qué me has dado una familia así? Pero más adelante conocí como fui conocido. Más adelante miro hacia atrás y digo, Dios, lo siento, sinceramente fui un ingrato. Debía agradecerte por haberme dado unos padres sordos. Debía agradecerte, Dios, por todo eso, pero no lo hice. Y quiero darte gracias, Dios. Las cosas no tuvieron sentido para mí en ese momento, pero ahora, cuando miro hacia atrás, ahora ya tienen sentido. Y tú, hermano, estás pasando por algo ahora. Estás pasando por un problema familiar, estás pasando por un problema espiritual, estás pasando por un problema con algún amigo, un problema espiritual, algo que no te está venciendo. Pero tú solo di, Dios, gracias por esta prueba, gracias por este problema, gracias porque pones cosas que no tienen sentido en mi vida, pero más adelante yo conoceré como fui conocido, más adelante veré hacia atrás y diré, gracias Señor, gracias por las cosas que no tienen sentido. Gracias, hermano, porque otros no le dieron gracias, pero gracias, hermano, yo quiero hacerlo primero. Yo quiero tener la iniciativa de darle gracias a usted sin que otro lo haga por mí. No, yo quiero hacerlo personalmente. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y lo último, gracias, aunque sea tu enemigo. ¿Tienes algún enemigo por acá? ¿Estás en una mala relación con tus padres? ¿Estás en una mala relación con tu cónyuge? ¿Con algún hermano aquí en la iglesia? Quizás tienes una mala relación. Hermano, solo dale gracias. Las cosas no aparentan ser buenas, pero solo dale gracias a tu enemigo, porque un leproso lo hizo. Un leproso al momento pensó que las cosas no tenían sentido, pero dio gracias. Un leproso vio que otros no daban gracias, pero él sí dio gracias. Y un leproso dijo, ese es judío, por mí yo no le daría gracias, pero ¿sabes qué? Has hecho tanto por mí, lo siento. Y se arrodilló y dio gracias. 3 lecciones que nosotros podemos aprender de la gratitud. Primero, darle gracias a Dios por las cosas que no tienen sentido en nuestra vida. Segundo, dar gracias aunque otros no quieran hacerlo. Y tercero, dar gracias aunque sea tu enemigo. Si tienes algún enemigo acá, yo te animo, hermano, aprende a dar gracias. Y si estás pasando por un problema, algo que no tiene sentido en tu vida, también, hermano, da gracias por lo que estás pasando ahora, porque más adelante te vas a dar cuenta que Dios tiene sus razones, Dios tiene sus motivos, y Él va a usar eso para que tú seas agradecido. Recuerda 1 Tesalonicenses, lo que leímos primero. La voluntad de Dios es que tú des gracias, dar gracias en todo, en lo bueno, en lo malo, en las cosas que no tienen sentido y en las cosas que sí tienen sentido, en las cosas que no me merezco y en las cosas que sí me merezco. Dar gracias en todo. Hermano, solo te animo a que seas agradecido, agradecido con Dios, agradecido con los hermanos, agradecido con tu enemigo, agradecido con todo, hermano. Te animo a eso y solo espero, hermano, que Dios bendiga tu vida a través de la gratitud que tú le ofreces a Dios también. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor.